Cantábamos hace unos momentos, mi esperanza está en Jesús, ¿verdad? Si hemos de experimentar un avivamiento, no es porque un grupo especial va a venir, alguien va a cantar y ese grupo trae el avivamiento, porque un predicador especial va a venir y vamos a experimentar avivamiento. Esto es parte de lo que estamos planeando para nuestras reuniones de avivamiento a final de este mes, pero en realidad el avivamiento va a venir de parte de Dios. Ahora, el avivamiento tenemos que tener cuidado de pensar que es pura emoción, ¿verdad? No pensemos que avivamiento es el sentirnos bien, el que la atmósfera cambie. Eso a veces es parte del avivamiento, pero no es lo único. El avivamiento tiene que venir de algo profundo en nuestro corazón. Tiene que venir de un cambio realmente que sea efectivo a lo largo. Muchas veces que la gente dice, estamos experimentando avivamiento en nuestra iglesia porque están pasando ciertas cosas, y uno se da cuenta que después de que pasan los meses o pasa un año, no hubo nada de resultado de esa emoción, de esas actividades que hubo, porque no hubo un cambio desde adentro. Y es por eso que hoy vamos a hablar de cómo el avivamiento y el evangelio tiene que ir de la mano. Y cuando decimos el evangelio es el nacer de nuevo, el entender que Jesucristo vino a morir en la cruz por nosotros, a darnos una vida nueva. Entonces, el pasaje de hoy que leíamos, que está en Hechos 3:19, dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Estas palabras son de Pedro. Pedro le está hablando a una multitud que se reunió y que se estaba golpeando contra ellos, porque en Hechos 3 al principio sucedió un milagro del que hacíamos referencia el domingo pasado. Pedro y Juan iban al templo, ¿ahora recuerdan esa historia? Y mientras subían al templo, se encontraron en una de las puertas, de las muchas puertas que tenía el templo, a una persona que no podía caminar, que estaba cojo, y que por mucho tiempo se había sentado ahí, y que sábado a sábado, día tras día, cuando la gente venía lo conocía, y si tenía una moneda le daba una moneda, y pues a veces les daba lástima, a veces oraban por ellos, y ahí estaba ese hombre que conocían. Y cuando vino Pedro y Juan, les dijo, les pidió una moneda, esperaba que les diera una moneda, algo más para poder seguir su vida. Hasta cierto punto ese hombre creía que ya no podía conseguir más de esta vida, ¿verdad? Por la situación en la que estaba, porque estaba lisiado, estaba incapacitado, y lo único que pedía era una moneda, no pedía más. Pero al pasar por ahí, Pedro y Juan le dicen, pues no tenemos moneda. Y qué bueno, imagínense si hubieran tenido oro y plata, y a lo mejor Pedro y Juan se lo hubieran dado y no hubiera sucedido el milagro. Quién sabe si muchas veces ciertas carencias, ciertas limitaciones en nuestras vidas, en realidad son oportunidades para que Dios se manifieste. Entonces Pedro y Juan le dicen, no traemos ni oro ni plata, ¿verdad? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo todo en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y como hacemos ese milagro, ese hombre se levantó, comenzó a saltar y empezó a alabar a Dios. Y entonces la gente se alborotó, porque la gente conocía y sabía que este no era algo que habían planeado, algo que era un drama, algo que no era real porque la gente conocía a este hombre. La gente sabía la forma de vida que tenía antes, y lo podían ver ahora saltando, brincando, caminando, y él estaba completamente feliz. Vino, se postró, agarró a Pedro, a Juan, los abrazaba, estaba ahí, se aseaba de ellos. Y entonces, al ver la oportunidad de que la gente se empezó a reunir alrededor de él, dice Pedro, pues esta es una oportunidad. Recordemos que el milagro es una señal de parte de Dios para algo más grande en nuestras vidas. Sí, Dios quería sanar aquel apariencia o necesidad física del hombre de poder caminar, pero Dios quería salvar y sanar su corazón más que todo. Y el Señor permite este milagro para que entonces la gente le pueda servir como base, como testimonio de lo que estaba sucediendo. Entonces la gente viene y se asombra. No sé cómo los están viendo, porque Pedro de repente dice, oigan, ¿por qué nos miran así? ¿Por qué nos miran así si como por nuestro propio poder hubiésemos podido hacer esto? ¿Por qué nos miran así como si por nuestra propia piedad? O sea, no era algo que yo planeé. Esto, dice, es obra del Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero a través de Jesucristo. Y luego les dice, a quien ustedes crucificaron. Así pleno y sencillo les dijo, ese Jesús que hace unos meses ustedes crucificaron,
en el nombre de ese Jesús es que se están levantando este hombre. No sé qué se asombran si Jesús estuvo haciendo mucho esto antes, pero ustedes no le creyeron. Ustedes cerraron su mente, cerraron su corazón, cerraron sus ojos y no quisieron ver. Y ahora este Jesús ha resucitado. Y luego Él les dice, pero no se preocupen. Dice, no se preocupen, yo sé que ustedes hicieron esto, este pecado tan grande de crucificar al Señor Jesucristo, lo hicieron porque no conocían bien lo que estaba pasando. Por eso Jesús en la cruz les dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, y hay perdón para ustedes. Y entonces Pedro les dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte de el Señor. Entonces vemos aquí en este pasaje que el avivamiento que Dios quiere para nosotros es primero que Dios quiere borrar tus pecados. Sí, tus pecados, porque tú tienes pecados. Así como le dijo Pedro a aquellos. El pecado de aquellos había sido que no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Se fueron en contra de Él y permitieron, algunos dicen ahí, fueron las autoridades, dice Pedro. Pero les dice, ustedes lo crucificaron, aunque fueron sus autoridades. Fueron los religiosos los que dijeron crucifícale. Pero ustedes se quedaron callados, ustedes votaron, no quisieron decir nada. No querían los líderes religiosos no querían como que despertar enojo en Pilato y en Roma para que no les hiciera daño. Entonces prefirieron no ofender a Roma, pero sí ofendieron a Dios. Y qué grande se oye eso, ¿no? Y qué gran pecado de estos hombres, de estas personas que viendo los milagros de Jesús, escuchando los milagros de Jesús, cerraron su corazón y decidieron crucificarlo. Qué bárbaro. Esa gente que una semana antes le decía, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene, el Hijo de David, bendito que viene en el nombre del Señor. Y luego la siguiente semana gritaron, crucifícale. Pero me llama la atención un canto de Jesús Herrán Romero, donde y él se cuestiona, realmente, si yo hubiera estado ahí, ¿qué hubiera pasado? Y dice este canto, dice, si hubiera estado allí, entre la multitud, que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir. Hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo muy bien, yo fui el que te coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Dice, si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo muy bien, también yo estaba allí. Es que es bien difícil reconocer nuestros propios pecados y nuestros propios errores. Es muy fácil ver de las demás personas sus errores, ¿a poco no? Es muy fácil ver de las otras personas que no adoran, que no se entregan, que no sirven, que no estén sirviendo, no que no sirvan para nada, que no hacen esto, que no hacen lo otro, que esta persona es muy enojona, esta persona es muy así, esta persona le falta esto. Y somos muy prontos para estar viendo. Alguien me dijo alguna vez en esta congregación, es que Dios me ha dado el don de observar los errores. Mira, qué bien. Y la cuestión es que dice Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera. El problema más grande de la gente hoy en día es que ellos piensan que necesitan venir a la iglesia para ser mejores personas. Pero el problema, Dios no quiere que nada más vengas a la iglesia, Dios quiere que entiendas que no eres una buena persona. Y la mentalidad de hoy día es que yo soy bueno, yo no soy tan malo, yo vengo y ayudo al que puedo, yo hago lo demás. Y entonces encubrimos nuestro pecado, encubrimos o lo tapamos, lo tapizamos y lo hacemos, lo cubrimos de miel. Y dice la palabra del Señor que si tú encubres tu pecado, si no lo reconoces, jamás vas a prosperar. Tú puedes decir, no, pues me está yendo muy bien desde que a veces no vengo, desde que a veces no hago, o decidí hacer lo otro, porque muchas veces nosotros somos exactamente como aquellas personas que crucificaron a Jesucristo. Aquellas personas que crucificaron a Jesucristo estuvieron dispuestos a ofender
a Dios en vez de ofender a las autoridades. ¿Y no somos así nosotros muchas veces? Preferimos no ofender al patrón, al que nos va a dar trabajo, que ofender a Dios. Preferimos quedarle mal a Dios que quedarle mal a la familia, a los amigos, al trabajo, a la gente, a nosotros mismos, a nuestros sueños. Entonces es el mismo pecado cuando decidimos ofender a Dios por no ofender a los demás en nuestro corazón. Quien encubre su pecado jamás prospera. Y el prosperar habla de la vida eterna, de todo lo que tenemos en esta vida. Pero quien lo confiesa, quien reconoce su pecado y lo deja, porque una cosa es que luego algunos dicen, sí, yo sé que estoy mal, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? No, el que confiesa su pecado y lo deja, halla perdón. Y es lo que les está diciendo Pedro aquí. Dice, para que sean borrados sus pecados. Dios quiere borrar nuestros pecados. Tenemos una deuda con Dios muy grande y el Señor la quiere borrar, la quiere eliminar, no se quiere acordar de ella. Pero para que nuestros pecados realmente sean borrados, necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios. Dos cosas: sí, reconocer que estoy pecando, arrepentirme, darme la vuelta. Antes estaba yendo hacia el pecado, me arrepiento, pero dice, tengo que volver, tengo que caminar, tengo que progresar hacia Dios. ¿Sí? Y entonces en nuestro corazón tiene que haber ese deseo, no solamente de repudiar el pecado, de reconocer que hemos pecado, pero tiene que haber ese caminar, ese esfuerzo hacia Dios. Y entonces los que realmente están dispuestos a reconocer eso van a recibir el perdón de sus pecados. ¿O no les ha tocado a ustedes que alguna vez regañaron a sus hijos y le dijeron, hey, pídele perdón a tu hermano, pídele perdón a tu hermana? Perdón. ¿Será que ese perdón recibirá un perdón real? Si su arrepentimiento no es real, no puede haber un perdón real. Igual cuando venimos a Cristo, si nuestro arrepentimiento no es sincero, no puede haber un perdón real. Y entonces, pero una vez que tenemos un arrepentimiento sincero, tiene que comenzar ese proceso de volvernos a Dios. Y aquí está el problema: mucha gente ha venido a Dios queriendo que Dios sea su Salvador, ¿verdad? Y por eso cuando los guiamos en una oración de arrepentimiento a la gente hacia Cristo, le pedimos que ore, pero que reciba a Cristo como su Señor primero, para que después sea su Salvador. Cuando lo recibes como Salvador, te arrepientes de tus pecados, pero cuando lo recibes como Señor, comienzas a caminar hacia Él, comienzas a pisar en sus pisadas, comienzas a obedecer sus mandatos, porque Él no puede ser tu Salvador si no es tu Señor. Y esto es bien importante. Reconocer, arrepentirnos, pero volvernos hacia Dios. Hay muchos en las iglesias que están convencidos, pero no están convertidos. Están convencidos de que tienen que seguir a Dios, que tienen que acercarse a Dios, que no pueden cambiar ellos por sí mismos y tienen que venir y conocen y están convencidos, pero no se han convertido. ¿Y a qué me refiero como convertido? Pues dice este mismo pasaje que el descanso y el arrepentimiento tienen que venir a través de Jesucristo. Tienes no solamente que reconocer tus pecados, tienes que pedirle a Jesucristo que venga y te haga una criatura nueva y te dé vida nueva. Porque Dios no quiere cambiar nada más nuestros pensamientos, quiere cambiar nuestra vida entera. Entonces hay mucha gente que se ha acercado a la iglesia porque está convencida de que es algo bueno, está convencida de que es algo necesario, pero no ha nacido de nuevo. No ha reconocido al Señor como su Señor, no ha reconocido a Jesús como el Dios mismo. Y lo que le está diciendo aquí Pedro a ellos es que ustedes se equivocaron matando a Jesús, creyeron que era simplemente un profeta o una persona, pero Jesús era el Hijo de Dios y tienen que convertirse, tienen que recibirlo, tienen que arrepentirse para que entonces venga el verdadero perdón de sus pecados. Por eso es que mucha gente que está convencida, que nada más cree, sigue lidiando con sus pecados, porque no han sido borrados, porque no ha recibido al Señor como Salvador y como Señor de sus vidas. Y es por eso que Dios quiere darte a ti un borrón y cuenta nueva, una oportunidad nueva. Quiere dejar tus pecados atrás, quiere arrancarlos, quiere borrarlos y darte no solamente eso, pero también el Señor quiere, de acuerdo a este pasaje, darte descanso. No sé cuántos les gusta el descanso. Hay unos que dicen, no, a mí no me gusta el descanso. Dice este pasaje, dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvase a Dios. Pero a fin también de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Creo que en nuestros tiempos anhelamos el descanso. De hecho, es algo que necesitamos como seres humanos.
Por alguna razón Dios hizo que todos los días hubiese noche para que descansemos. Nuestro cuerpo necesita dormir. Muchas veces, muchas enfermedades se dan a raíz de que no estamos durmiendo, simplemente no estamos descansando. Por eso el Señor, cuando da los 10 mandamientos, le exige a los que son suyos que descansen al menos un día a la semana. Necesita tu cuerpo, tu espíritu poder pausar y venir y darle honra y gloria a Dios y alabarle y escuchar su palabra y recargarte. Y me encanta que nos reunimos los domingos y no necesariamente el sábado, porque el lunes es el inicio de semana. Muchas veces nosotros lo confundimos pensando que es un fin de semana y ya no venimos a la iglesia porque estamos cansados de toda la semana y de las actividades del viernes y el sábado. Entonces cuando llega el domingo lo vemos como el último día del fin de la semana, y no es cierto. Domingo es el inicio de la semana, y para que mi semana comience de la mejor manera, comienzo el domingo de la mejor manera. Pongo al Señor en primer lugar el domingo, y entonces mi semana va a ser diferente. Entonces, pero necesita mi mente, mi corazón, un descanso. La cuestión es que muchas veces en nuestras propias fuerzas buscamos el descanso. ¿No les ha pasado que ustedes dicen, necesito unas vacaciones? Y nos tomamos unas vacaciones, y cuando regresamos de las vacaciones necesitamos otras vacaciones para recuperarnos de las vacaciones que ya nos tomamos, ¿verdad? Porque buscamos a veces que nuestro cuerpo descanse, que nuestra mente descanse, pero hay un descanso que es el descanso del alma, que ese no lo vamos a conseguir aunque nos durmamos todos los días seguidos por un mes. Puedes dormir 18 horas al día, 10 horas al día, 9 horas todos los días, descansar, no trabajar durante un mes y aún no tener descanso en tu alma, porque ese descanso del alma solo lo da el Señor Jesús. Dice el versículo 20, enviándoles al Mesías que había sido preparado para ustedes. Cuando Jesús viene a tu vida, Él es el descanso que necesitas. Tu mente, tu espíritu que ha estado pecando, que ha estado vagando, que ha estado yendo sin dirección, que ha estado preocupado, al recibir a Jesús no solamente recibe perdón de pecados, pero descansa su alma. Por eso Jesucristo les decía, vengan a mí todos ustedes que están ¿qué? Cansados y agobiados, y yo les daré descanso. El descanso, más que un día, más que un tiempo, es una persona, y ese es Jesús. Vengan a mí, si ustedes vienen a mí, yo les daré descanso. Si estás cansado, si estás agobiado, si estás preocupado, si estás ansioso, ven a mí, yo te daré descanso. Cada cristiano verdadero que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, pero también como su Señor, tiene descanso en su alma. Muchas veces no tenemos descanso en nuestra alma porque hemos reconocido, nos hemos convencido de que Jesús es el Hijo de Dios, pero no nos hemos convertido. Lo que hemos estado diciendo, no ha habido un verdadero arrepentimiento y no le hemos estado siguiendo. Y entonces cuando venimos a Él hallaremos descanso. Luego dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Pastor, la semana pasada nos dijiste que siempre estábamos en guerra, que siempre estamos en guerra espiritual, y hoy nos está diciendo que si Jesús está en nosotros nos va a dar descanso del alma. ¿Qué no dijo Jesús? Que Él no venía a traernos paz sino a traernos guerra, y que iba a poner en enemistad. ¿Y cómo está diciendo aquí Jesús que si venimos a Él nos va a dar paz? Si se fijan, la ilustración que usa Jesús dice, carguen con mi yugo. ¿Qué es el yugo? Es ese aparato que se ponía entre dos animales de carga, sean bueyes o caballos, para arar la tierra, ¿verdad? Entonces fíjese, cuando Jesús nos dice vengan a mí, nos va a poner a trabajar. Nos pone a trabajar. Dice vengan a mí y pónganse mi yugo, pónganse mi trabajo, vénganse a mi servicio. Y ese es el problema. Muchos de nosotros vinimos al Señor Jesús y pensamos que ser cristiano era ya nada más entregarlo todo, pero el Señor Jesús no solamente nos salva de algo, sino nos salva para algo. Entonces cuando venimos al trabajo, a la obra del Señor, nos ponemos su yugo. Y en aquel entonces usualmente se ponían a dos animales unidos por ese yugo, pero por lo general se ponía un animal grande, fuerte y ya de experiencia al lado de un animal un poco más joven, un poco más sin experiencia, sin tanta capacidad, sin tanta fuerza. Y entonces este animal más grande, más fuerte, de más experiencia, iba cargando la mayor parte del yugo, del peso, y iba guiando al otro
mientras que el otro iba creciendo y se iba haciendo más fuerte y iba aprendiendo y iba madurando, pero toda la carga la traía este animal, este lado más grande y más fuerte. Así el Señor Jesús nos dice: hey, los voy a poner a trabajar. Hey, cuando ustedes vienen a mí, vamos a caminar en una nueva dirección, porque ya no vamos en la misma dirección del mundo, pero mi yugo es fácil, porque aunque vamos a trabajar y vamos a servir, yo voy a ir cargando el peso. Algo así como aquella ilustración, ¿verdad? Que dice que volteó la persona, iba caminando con Jesús y de repente en los momentos difíciles nada más vio un par de huellas. Y le dice: Jesús, veníamos aquí caminando y cuando iba bien parece que iban 2 pares de huellas, y en los momentos difíciles parece que nada más hay un par de huellas. Y le dice: ¿me dejaste solo en esos momentos? Y le dice: no, mi amigo, yo te iba cargando. Así el Señor nos promete, no que no vamos a enfrentar trabajo, no que no vamos a enfrentar aflicción, pero que en medio de la aflicción Él va cargando con nosotros. Él va jalando nuestro yugo. Y entonces, a través de eso, que Él es apacible, es humilde de corazón, nuestra alma encontrará verdadero descanso. Dice Jesús que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Entonces Dios quiere quitar y borrar tus pecados, esos pecados con los que estás batallando, esos pecados que te están aplastando, destruyendo tu alma y tu corazón. Y queremos que este cambio no sea más que una emoción. Muchos de nosotros pensamos haber recibido a Cristo por una emoción, porque la predicación estuvo bonita, porque en ese momento me conmoví, lloré y dije que acepté a Cristo, pero no entendí, no volví a nacer. Me convencí, pero no me convertí, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado con eso, de guiarnos solamente con nuestras emociones. Indudablemente el Señor muchas veces nos guía a través de la paz, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado. ¿Cuántas veces no pensamos que cuando estábamos enamorados, esta persona es para mí, esta persona, no hombre, Dios la hizo para mí? Y nos dejamos guiar por nuestras emociones y no por la lógica y no por la palabra de Dios, y terminamos dañando nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro corazón, porque nuestro espíritu nos decía que porque nuestro corazón nos decía que este era el camino. Y nuestro corazón puede ser engañoso, dice la Biblia. Es engañoso, dice la Biblia. El jueves, le decía a mi esposa: todos los jueves tratamos de darle de comer al equipo de fútbol americano, ya sea aquí, y a veces que no se puede aquí, en la mañana les damos desayuno, y antes de darles de comer les compartimos la palabra. Y le decía a mi esposa: no quiero ir a compartir la palabra. Una, porque todavía no termino de aprender mucho del fútbol americano. Me sé las reglas del soccer, pero el fútbol americano todavía no. Me invitan a que esté con ellos en la línea y estoy viendo y siempre ando preguntando qué pasó y por qué. Todavía no entiendo. Y otra, porque mi idioma principal no es el inglés. Y me siento tan limitado, me siento tan torpe. Siento que cuando predico en inglés la gente está como que haciendo un gran esfuerzo por entenderme, y nada más estoy pronunciando una palabra y en mi mente ni pongo atención por lo que estoy pronunciando, porque digo, lo estoy diciendo mal, la gente se va a reír, no va a entender. Y le decía a mi esposa: no siento que querer ir y darles, pero es que es una oportunidad que no puedo dejar. Si la escuela nos está abriendo la puerta para predicarles de Cristo a ellos, aunque yo no sienta las ganas, tengo que hacerlo porque es lo correcto. Tengo que hacerlo porque es lo correcto, y voy a ir. Y decía la otra vez un predicador también que en cierta ocasión le decía a su mamá: mamá, es que no siento ir a la iglesia. No sé si les ha pasado, no es testimonio, pero hay veces que uno dice: ay, mañana es domingo. Y no nos sentimos así como que: ay, sí, qué padre, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a ver al pastor y vamos a ir a ver a los hermanos. Hay veces que no nos sentimos así. Y él le decía: mamá, no quiero ir. Dice: hijo, es normal. Dice: hay veces que no vas a tener las ganas de ir. Dice: y está bien. Y le dice: entonces no voy. Le dice: no, mamá, no, vas sin ganas, pero vas. Y eso se vuelve como un acto de adoración a Dios, como un sacrificio, como un acto de obediencia al Señor, y vas. Entonces, con lo que estoy tratando de decir es que tenemos que tener cuidado a veces de guiarnos solamente por las emociones. Indudablemente el Señor usa las emociones porque somos seres que tienen mente, alma, cuerpo. Pero lo que Dios quiere, cuando le reconocemos, cuando nos arrepentimos, es borrar nuestros pecados, es darnos un verdadero descanso a nuestra alma. Pero también el Señor lo que quiere es darnos restauración completa, cambiarnos por completo.
Indudablemente la palabra arrepentimiento significa literalmente dar vuelta, ¿sí? Yo estaba pecando, me arrepiento y doy vuelta. Y me gustó esta ilustración que escuché ayer. No sé aquí cuántos han manejado una motocicleta, pero la primera motocicleta que manejé era una Yamaha Ninja R650. Era un motorcito más o menos grande. Ya cuando me subí y la tenía prendida me dio miedo. Y empecé a darle y le di. Y en la primera vuelta, en la calle, iba despacito, iba como a 20, 15 millas por hora, pero era la primera vez que la agarraba. Yo dije, pues nada más le hago así, la moto da vuelta, ¿no? Pero era un vehículo pesado y entonces me subí a la banqueta. Lo bueno que no había gente, ¿verdad? Me subí a la banqueta y como pude dando la vuelta me volví a bajar. Y es que muchas veces, dependiendo del tamaño del vehículo, lo que nos cuesta dar vuelta, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy caminando y digo, hay que dar vuelta, ¿qué tengo que hacer? ¡Pum! Me volteo. Pero si llevara yo un barco y dijera, tengo que dar vuelta, ¿me volteo así? No, ¿verdad? Tengo que tomar tiempo. Si llevo un carro, lleva tiempo. Si llevar un yate, lleva más tiempo. Y muchas veces en el arrepentimiento nos desesperamos porque estamos dando vuelta, pero a veces nuestro pecado, nuestra costumbre es tan grande que esa vuelta nos va a tardar un poquito más, ¿sí? Pero necesitamos arrepentirnos para recibir la restauración que Dios nos puede dar. Dice en el versículo 21, es necesario que Él permanezca en el cielo. Está hablando de Jesús. Dijo que cuando lo recibimos, cuando nos arrepentimos, nos borra nuestros pecados, nos da un refrigerio, un descanso. Y dice, pero también es necesario que esté allá para que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Aquí el Señor comienza a darnos descanso, dice la Reina Valera, refrigerio. Y cuando estaba estudiando esto me acordé, no sé si se acuerda la hermana Esther. Fuimos a Guatemala y estábamos teniendo escuelita bíblica y los niños estaban contentos y de repente llega la hermana y me dice, hermano, este niño me pide algo pero no sé qué es. Y yo le digo, a ver, mijo, ¿qué es lo qué quieres? ¿Qué necesitas? Y dices, es que no me van a dar mi refacción. Y yo, ¿tu refacción, hijo? Sí, ¿no nos van a dar refacción? Y pues yo que vengo de México dije, pues ¿qué querrá? ¿Un alternador? ¿Un motor de arranque? ¿A qué se refiere? ¿Unas bujías? Dice, sí, no nos va a dar refacción. Y ya le digo, yo voy con otro, le digo a mi amigo, oye, ¿qué es una refacción? Dice, es el refrigerio. Aquí le llamamos refacción. El niño quería refrigerio porque él sabía que en cada escuelita, la escuelita bíblica no podía estar completa si no tenía refrigerio. De la misma forma, cuando venimos a Cristo y Él borra nuestros pecados, nuestra salvación no está completa cuando no tenemos refrigerio, cuando no tenemos descanso. Pero el Señor está trabajando aquí para llevarnos a la perfección, para concluir todas las cosas. Como dijo el apóstol Pablo también en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. El Señor nos va a ir dando la fuerza para ir volteando nuestro pecadote que parece yate, ¿verdad? Nos va a ir moldeando nuestro carácter, va a ser un proceso. Comienza el avivamiento al despertarnos, a animarnos, al alegrarnos, al buscarle su rostro. Comienza quitando nuestros pecados y luego comienza dándonos refrigerio, dándonos descanso, dándonos una vida abundante, pero también nos está preparando para nosotros una vida eterna. Hay un grupo de música cristiana que se llama Un Corazón y empezaron un concierto que tuvimos como familia la oportunidad de ir y titularon a este concierto o a esta gira Kintsugi. Y no estoy estornudando, es una palabra japonesa. Kintsugi es el arte en el que se recogen los pedazos de objetos y se vuelven a pegar, pero no con cualquier resistol, con oro, con plata, con algún metal precioso, y empiezan a pegarse y empiezan a pegarse y lleva tiempo del artista que lo esté poniendo y al final crea esta gran obra de arte. Y así el Señor sabe que nuestra vida muchas veces ha estado en pedazos y Él está en este proceso. Él comenzó una obra en nosotros que va a ir perfeccionando, que va a llevar su tiempo, que comenzó cuando nos arrepentimos y reconocimos nuestros pecados, que comenzó cuando empezamos a recibir al Señor y Él empezó a darnos refrigerio, empezó a darnos descanso, pero que está culminando y que está trabajando en nuestra vida. Él toma nuestra vida, nuestros pedazos y los usa para gran bendición.
Él quiere hacer de nuestra vida una obra de arte. Él quiere usar nuestros errores, nuestros pedazos, y a través de su Espíritu Santo ponerlos en su lugar y usar nuestra vida, nuestras heridas, para bendecir a otros. Pedro le explicó a estos judíos el Evangelio, les explicó quién era Jesús, cómo ellos, sin saberlo tal vez, pero aún así eran culpables, crucificaron a Jesús. Y él les dice, no lo hicieron a propósito, yo entiendo, pero aún así es pecado. Imagínense que alguien viene y le atropella a su hijo, Dios no quiera, es un ejemplo, atropella a un niño. Y no lo hace con intención, y lo iba viendo. No es que dijo 500 puntos y le aceleró, ¿verdad? Y lo aplastó. No iba viendo, checó el celular y lo aplastó. Lo hizo sin querer. Ahora, porque lo hizo sin querer, ¿no hay que castigarlo? ¿No merece justicia? Y de la misma forma, muchas veces nosotros decimos, Señor, pero es que no ha sido mi intención. Yo no me quería rebelar, no te quería ofender al no ofender a los demás, no te quería descuidar. Al final el pecado es pecado. Y lo que el Señor nos anima hoy, nos invita, es a que regresemos a Él. Que regresamos, que nos arrepintamos, que confesamos nuestro pecado, que no lo encubramos, que llamemos a lo que es pecado, pecado. Que reconozcamos nuestras debilidades, nuestras fallas, que regresemos a Él, que comencemos a caminar hacia Él, que crezcamos en oración, en su palabra, que descansemos en Él, en la obra que Él está haciendo por nosotros, que su Espíritu no solamente nos convenza, pero que nos convierta en discípulos de Él, que el Espíritu de Dios empiece a crecer en nosotros, que dejemos que Él empuje nuestro yugo para que nosotros aprendamos de su Espíritu, de su dirección, y crezcamos a su semejanza, y que confiemos que va a venir un tiempo donde Él va a restaurar todas las cosas, donde Él viene por nosotros y donde iremos a su presencia.